Bienvenidos, hermanos. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Así que pueden acompañarme en la lectura. Y vamos a hablar acerca de la elección de los apóstoles. Lucas 6, 12 al 19. Dice así, Lucas capítulo 6, versículos 12 al 19. Dice: en aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ok, estamos en el Evangelio de Lucas y vamos a ver la elección de los apóstoles, pero antes de todo vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en este momento a compartir su palabra, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos llena, Señor, tu palabra, nos ayuda, nos fortalece, Señor. Y quiero pedirte, Señor, tu ayuda para compartirla, tu ayuda para hablar conforme a lo que tú me has enseñado, Señor, y dame la gracia, Señor, para predicar tu palabra y que los que escuchen, Señor, sean transformados por medio de tu palabra. Te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, anteriormente estábamos viendo acerca de los fariseos, cómo los fariseos buscaban la manera de desacreditar a Jesús. Vimos cómo en un día de reposo los discípulos de Jesús comenzaron a arrancar espigas para comer. Entonces vinieron los fariseos y le dijeron a Jesús: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? En Lucas 6:2 Jesús les responde y les da un ejemplo, el ejemplo de David, de cómo David, cuando tuvo hambre, entró en la casa de Dios y tomó de los panes de la proposición, de los cuales no era lícito comer sino solo a los sacerdotes. Entonces él comió y dio también a sus hombres. Y este ejemplo que Jesús les dijo a los fariseos era para que pudieran ver su pecado de legalismo, ver cómo ellos consideraban como trabajo aquello que no era trabajo. Como sabemos, en los días de reposo estaba prohibido hacer algún trabajo, ¿verdad? Entonces los fariseos tenían esto, ¿verdad? Pero Jesús les dice: el buscar la comida no es trabajar. Luego vemos también cómo los fariseos en otro día de reposo acechaban a Jesús y buscaban, le presentaban a un hombre que tenía seca la mano derecha y buscaban que él lo sanara, porque ellos también consideraban que esto de sanar la mano de este hombre era también un trabajo. Entonces Jesús les hace una pregunta: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Y estas preguntas tenían como propósito que ellos pudieran ver el extremo al que habían llegado. Ellos consideraban que no se podía hacer el bien en el día de reposo.
que consideraban eso como trabajo. Pero Jesús les muestra, les hace esta pregunta para que puedan ver su pecado, pero no, ellos no, más bien se enojan cuando Jesús sana a este hombre que tenía seca la mano. Y es después de estas cosas que Jesús va a un monte a orar para luego escoger a 12 discípulos, a los cuales llama apóstoles. Muy bien, entonces, habiendo tenido un poco de contexto, vamos a ver cómo fue esta elección de los apóstoles. Dice en el versículo 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Dice en aquellos días. ¿Cuáles días? En aquellos días cuando la persecución, la oposición de parte de los fariseos se volvió cada vez más y más fuerte. Entonces en aquellos días es que Jesús viene y se va a un monte a orar. Como si recordamos, los fariseos y estas sectas religiosas que estaban comenzaron a, ¿cómo decirles? Cada vez la oposición se volvió más y más fuerte. Primero en el capítulo 5 vemos cómo algunos fariseos llegaron donde Jesucristo cuando estaba en Capernaum, y cómo llegaron para escuchar la predicación de Jesús, pero no para recibirla, sino para criticar a Jesús, para ver en qué podían hallar, en qué palabra podían acusar a Jesús. Después vemos cómo cuando Jesús llama a Mateo, Mateo lo invita a Jesús a comer y invita a un montón de publicanos y pecadores para que estén con él. Y entonces los fariseos también se presentan ahí y le dicen: ¿por qué comes? ¿Por qué tú y tus discípulos comen con publicanos y pecadores? Esta pregunta se la hace a sus los fariseos se la hacen a sus discípulos. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y entonces Jesús les contesta que no ha venido por los sanos, sino por los enfermos. Después, más adelante, también los fariseos confrontan a Jesús y les dicen: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? ¿Por qué los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? Tú y tus discípulos no ayunan. Y entonces Jesús también les contesta que mientras está Él no hay necesidad de que estén ayunando. Y en el capítulo 6 acusan a Jesús de no guardar el día de reposo. Es después de estos días cuando la confrontación, cuando la persecución contra Jesús se vuelve más fuerte, que Jesús se va a un monte a orar y escoge a sus 12 apóstoles, escoge a 12 discípulos. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros sobre Jesús? Dice que Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando. Entonces Jesús buscó un lugar retirado y dedicó toda la noche a orar. Ahora, ¿era la oración algo esencial en la vida de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿verdad? Jesús constantemente pasaba orando. Jesús se retiró antes de comenzar su ministerio. Lo vemos que se retiró al desierto a orar 40 días y 40 noches. Él estuvo orando antes de comenzar su ministerio. Lo vemos también en su diario, en su ministerio, que se levantaba muy de mañana, temprano, para orar, cuando aún no había salido el sol. Eso lo encontramos en Marcos 1:35 al 39. También lo vemos que después de hacer un milagro como la alimentación de los 5,000, Él se retira también a orar a solas. También antes de ir a la cruz en el huerto de Getsemaní, Jesús estuvo orando con algunos de sus discípulos, solo que se le durmieron. También mientras moría en la cruz, Jesús oraba. La oración era un estilo de vida para Jesucristo. Ahora, ¿por qué Jesús
necesitaba orar? ¿Por qué oró antes de la elección de sus discípulos? Uno se pregunta, ¿será que no conocía cuáles iban a ser sus discípulos? ¿Será que necesitaba la guía de Dios, de Dios para elegir a sus discípulos? Pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Él no necesitaba conocer la voluntad de su Padre. Él ya la conocía. Él ya sabía a quienes había elegido el Padre. Él es 100% Dios y es 100% hombre. Era 100% hombre y 100% Dios. Entonces Él no necesitaba conocer la voluntad de Dios. Él era Dios y conocía la voluntad de su Padre. Tenía una comunión con su Padre. En Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Él es de la misma esencia, de la misma naturaleza de Dios Padre. Él es Dios. Conocía la voluntad de su Padre. Lo más probable que Él se retiró no para orar por conocer la voluntad, sino para orar por sus discípulos, para orar por aquellos a los cuales había escogido el Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él se retira probablemente para orar por ellos, porque sí, ellos sí necesitaban oración. Entonces, ¿qué aprendemos de la vida de Jesús? ¿Qué aprendemos de Jesús? Aprendemos que Él tenía un estilo de vida de oración, de comunión con su Padre. Lo vemos orando en todo tiempo. Lo vemos antes de un acontecimiento importante, orando, levantarse por las mañanas antes de que salga el sol, orando. Antes de hacer milagros lo vemos orando, y después de hacer milagros lo vemos orando. Antes de morir lo vemos orando. Mientras moría lo vemos orando. Entonces es un estilo de vida de oración. Yo me pregunto, ¿aprendemos nosotros de eso? ¿Cómo debe ser nuestro estilo de vida? Debemos orar. Más nosotros. Jesús conocía la voluntad de su Padre. Conocía cuál era la voluntad de su Padre. Pero nosotros muchas veces no conocemos la voluntad de Dios. Pero aquí está su voluntad. Aquí está su palabra. Lo que Dios nos ha dicho, lo que es su voluntad, aquí está. Necesitamos también pasar tiempo en la palabra de Dios. Muchas veces oramos minutos y luego ya nos vamos. Señor, bendíceme, ayúdame, y de ahí adiós. Pero Jesús pasó toda la noche orando. Era un estilo de vida en su vida, y nosotros necesitamos aprender de ese estilo de vida de Jesucristo. Necesitamos orar. Y no solo necesitamos orar, necesitamos meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es su voluntad. Muchas veces vamos a orar y no leemos la Biblia. ¿Cómo cree que va a orar? Va a orar mal, porque no va orando conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a enseñar a cómo orar. Yo les quiero preguntar ahora, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Pasas tiempo orando? ¿Pasas tiempo en la palabra de Dios? Si no pasas tiempo en la palabra de Dios, tu vida es mediocre. Así lo voy a decir. ¿Por qué? Es un sube y baja. Porque no estás dependiendo de Dios, no estás dependiendo de su palabra. Es como alguien que va al trabajo y tiene que hacer un trabajo bien fuerte y no se alimenta, no come, se va así. ¿Cómo va a andar, hermano? Debilito. Entonces necesitamos orar. Necesitamos aprender de ese estilo de vida. En el versículo 13 dice: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Dice que cuando era de día, después de haber orado toda la noche, Jesús llamó a sus discípulos.
discípulos, la palabra discípulo viene del griego matetes, que significa aprendiz o alumno o seguidor. Y es lo que eran esos discípulos, eran seguidores de Jesucristo, eran aprendices de su maestro. Entonces, llamó a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía nuestro Señor Jesucristo? Pues Él tenía muchos discípulos. En una ocasión mandó a 70 a predicar el Evangelio. 70 discípulos en parejas los mandó para predicar el Evangelio en Lucas 10:1. Así que me imagino que aquel grupo era por lo menos 70 o más discípulos a los cuales llamó. Y de esos 70 o más, escogí a 12. En su plan había determinado escoger a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. En Marcos 3, 14, 15 nos habla sobre eso, de que Él los escogió para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Tal vez me ayuda Juan Benito con la siguiente diapositiva. Entonces, estos hombres estos hombres recibieron un llamado específico de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos recibieron el llamado a ser apóstoles, o sea, enviados de parte de nuestro Señor Jesucristo con la autoridad para predicar el mensaje de salvación, el Evangelio, con la autoridad para predicar la palabra de Dios. Eso eran enviados de parte de nuestro Señor Jesucristo para predicar la palabra de Dios. Y no solo con la autoridad para predicar la palabra de Dios, sino también tenían la autoridad para sanar a todos aquellos que estaban enfermos, a todos aquellos que tenían dolencias. Y también con la autoridad para sacar demonios, para echar fuera demonios. Estas eran señales que les había dado nuestro Señor Jesucristo para que la gente creyera que venían de parte de Dios. Ahora, estos apóstoles predicaron en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y su predicación fue o es el fundamento sobre el cual está la iglesia. Sobre el cual está la iglesia. Es el fundamento sobre el cual se sostiene la iglesia. Y Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal de ese fundamento. Jesucristo y su mensaje es la piedra angular. Y están los apóstoles como ese cimiento, y luego sobre ese cimiento está la iglesia. Estamos nosotros, fundamentados en lo que es lo de los apóstoles. Entonces estos hombres fueron escogidos de parte de nuestro Señor Jesucristo para ser representantes, para hablar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les da un privilegio a estos hombres, un privilegio que nadie más pudo tener, un privilegio tan especial de ser enviados de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Jesús les hace este llamado, probablemente era la mitad, había pasado la mitad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que estos hombres fueron discipulados por parte de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente 18 meses, más o menos 18 meses. Estuvieron siendo discipulados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿estos hombres fueron escogidos porque eran especiales? ¿Porque tenían algo de especial? La verdad que no. Estos hombres no eran especiales. Estos hombres eran comunes y corrientes. Eran pecadores con problemas de carácter, pero nuestro Señor Jesucristo los preparó y los usó para su gloria. No eran especiales, no eran hombres como que digamos preparados, muchos de ellos. Eran hombres comunes y corrientes, con problemas, con pecado. Y Dios los utilizó para que nadie se jacte, para que nadie se pueda jactar delante de Él. Porque en 1 Corintios 1:28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es para deshacer lo que es. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Estos hombres no eran grandes hombres, estos hombres eran comunes y corrientes, así como nosotros. Así como nosotros. ¿A quiénes escogió nuestro Señor Jesucristo? A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Eran hombres comunes y corrientes. Primero vemos que está Pedro. Pedro es el que lidera todas las listas en los evangelios. Pedro es el líder de los apóstoles. A Pedro lo siguen. ¿Quién es Pedro? Bueno, su nombre era un nombre común. En los evangelios aparecen más o menos 7 personas con ese nombre Simón. Simón, porque ese era su nombre, Simón. Y en la lista de los 12 apóstoles hay 2 que se llaman Simón. Simón Pedro y Simón el cananista. Jesús le puso otro nombre a Pedro. Jesús le puso otro nombre a Simón. Le llamó Pedro. Pedro significa roca. Significa roca. Entonces, ¿por qué le cambió el nombre a Pedro? ¿Por qué le cambió el nombre a Simón? y es que Simón era por naturaleza un hombre impetuoso, un hombre inconstante, un hombre poco digno de confianza. Este Pedro tendía a hacer grandes promesas que no podía cumplir. Era de las personas que se entregaban en cuerpo y alma a una cosa y luego la dejaban tirada. No terminaban. Era el primero en entrar y el primero en salir, muy a menudo. Si encontramos una definición o una descripción de Pedro, podríamos decir que es un hombre de doble ánimo. Un hombre inconstante en su camino. Santiago 1:8 nos habla sobre eso, de doble ánimo, que comienza y no termina, que es impetuoso, o sea, que se avienta algo y después lo deja tirado. Y esto era Pedro. Pedro era Simón era alguien así, impetuoso, alguien inconstante, alguien que se metía en las cosas sin pensar. Era agresivo, era impaciente, pero era el líder de los 12 y necesitaba transformarse en eso, en lo que el Señor le llamó a ser una roca. La roca, un hombre firme, un hombre estable, un hombre el cual el Señor iba a utilizar. Pero algo bien interesante sobre Simón o sobre Pedro es que el Señor le cambia el nombre, pero luego en algunas ocasiones le llama Simón. ¿Por qué le llama Simón? Bueno, cuando Pedro andaba mal, el Señor le llamaba Simón. Le decía, Simón. ¿Por qué le llamaba Simón? Porque andaba mal y el Señor le estaba recordando, estás actuando como antes, impetuoso, sin pensar. Entonces en Mateo 26, 31 al 33 nos dice que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que lo iban a abandonar, que ellos lo iban a abandonar cuando Él fuese llevado a la cruz, cuando Él fuese arrestado. Y entonces viene Simón, o Pedro mejor dicho, viene y le dice, Señor, yo no te voy a dejar, Señor, jamás, no te voy a dejar. Y lo mismo dijeron los otros también, siguiendo a Simón. Entonces en Lucas 22:31, que nos habla de la misma escena, Jesús le dije, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Entonces el Señor le dice, te estás comportando como antes, estás siendo impetuoso, estás hablando sin pensar. Escúchame lo que te estoy diciendo.
me vas a negar. Pero Simón decía, no, Señor, yo no te niego. Y allí fue el Pedro, ¿verdad? Y le voló la oreja a uno. Entonces el Señor le llamaba, cuando Pedro andaba mal, le llamaba Simón, Simón, como haciéndole, recordándole, estás actuando mal, no estás siendo la roca que debería ser, sino que eres impetuoso, estás hablando sin pensar. Y así también le llama Simón, Simón cuando lo va a restaurar. Después de haberlo negado, entonces el Señor se le aparece, ¿verdad? Él está pescando con los otros discípulos y le dice, Simón, Simón, y ¿me amas?, le dice, y 3 veces, ¿verdad? Y lo restaura, y fue la última vez cuando ya después ya no le llamó Simón. Entonces, este Simón Pedro es aquel que predicó en Pentecostés. Predicó a 3,000 personas y se convirtieron, pero aquel que predicó no era Simón, aquel que predicó era Pedro, la roca, a cual el Señor había llamado y lo había transformado, había derramado el Espíritu Santo sobre él y predicó con valentía, y 3,000 personas se convirtieron aquel día. Y el Señor está trabajando en nuestras vidas también. Puede ser que aquí hay algunos que sean Simón, igual pueden identificarse, ¿verdad?, con Simón. Pero también está Andrés, su hermano, y Andrés es todo lo contrario a Pedro. Andrés es alguien que no le gusta tener protagonismo, es alguien que está atrás. Andrés fue el primero de los discípulos en ser llamado. Lo encontramos en Juan 1:35 al 40. Y este Andrés fue el que llevó a Pedro a conocer a Jesús. Andrés tenía una característica muy especial. Andrés estaba dispuesto a seguir a su Señor, ¿verdad? Seguía a su Señor, pero también Andrés llevaba a las personas a Cristo. Esa era la característica muy importante. Andrés no le presentaban a alguien y entonces venía, lo llevaban a Cristo. Le presentaban a unos griegos y lo llevaba a Cristo. Y ese era Andrés. Y no estaba queriendo tener protagonismo, sino que estaba trabajando desde atrás. Y no era celoso, no era porque su hermano era el que sobresalía y todo eso, pero él estaba tranquilo. Y hay muchas personas que son así como Andrés, que están atrás, que no les gusta el protagonismo. Fue Andrés quien presentó a Cristo a su hermano Pedro. Fue Andrés el que está atrás. Y no es que era un hombre débil, era un hombre, bueno, Andrés, su nombre significa varonil. Y no solo eso, era alguien que era pescador, o sea, que de una profesión bien dura. Pero Andrés era alguien que estaba atrás, y que cuando llevaban a una persona a Andrés la presentaba a Cristo. Yo quiero que haya muchos Andrés aquí para que los lleven a Cristo. Amén. Entonces vemos estos dos estilos de hombres, uno que es impetuoso, que es el líder, y está el otro que es el que está atrás, el que lleva a las personas a Cristo y que no quiere el protagonismo, sino que está desde atrás llevando a las personas a Cristo. Está Jacobo y Juan. Y a ellos se les llama hijos de Zebedeo. Probablemente Zebedeo era una persona de importancia, y esto debido a que sus hijos eran pescadores, pero también tenía jornaleros, tenía otros empleados. Entonces probablemente que era alguien que tenía dinero, y también puede ser que debido a su linaje, que era alguien importante. Jacobo y Juan eran hombres de pasión, así los vamos a poner, hombres de pasión.
Jesús los llamó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Los llamó hijos del trueno. ¿Por qué los llamó hijos del trueno? Porque en una ocasión, cuando Jesús iba pasando por Samaria, entonces los samaritanos no recibieron a Jesucristo. Y entonces aquellos dos hombres se enojaron, eran de un temperamento apasionado, enojados, y le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esos hombres eran de una pasión, y aquí hay también algunos con esa pasión, enojados. Amén. Me identifico algunas veces pero Dios está obrando en nuestras vidas. Y estos hombres que eran conocidos como hijos del trueno, hijos del trueno, no entendían cuál era la misión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no venía a destruir. El Señor venía a buscar lo que se había perdido, a salvar a las personas. Entonces, más adelante, más bien estos samaritanos pudieron escuchar la palabra de Dios y llegar a los pies de Cristo. Pero estos hombres, Dios los utilizó para su gloria. Este hombre, Jacobo, hombre apasionado y también ambicioso, porque querían liderar también en el grupo, querían ser los principales ahí, fueron instrumentos del Señor. Dios los cambió para su gloria. Fueron capaces de dar su vida por el Señor. A Juan se le conoce como el apóstol del amor. Después de ser alguien de pasión, se le conoce como el apóstol del amor. Y ustedes pueden ver primera, segunda y tercera de Juan, y ahí van a ver que él habla sobre el amor. Entonces Dios los utilizó a estos dos hombres para su gloria. Luego tenemos a Felipe y Bartolomé. Felipe es un nombre griego y quiere decir amante de caballos. El apóstol Felipe también era de Betsaida, donde era Andrés y Pedro. Es probable que Felipe también fuera pescador, y se habla de Felipe en el Evangelio de Juan. Felipe era alguien que analizaba las cosas. En una ocasión, el Señor, había una gran multitud, ¿verdad?, de personas que estaban con el Señor ahí, que ya era tarde, y los discípulos les decían a Jesús: despídelo, Señor, para que se bajen a la ciudad y vayan a comer allá. Y el Señor les dice que no, ¿verdad? Entonces viene el Señor y le dice a Felipe en Juan 6:5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había una gran multitud, y dijo a Felipe, escuchen, le dijo a Felipe, no le dijo a los 12, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, ¿por qué la pregunta Felipe? Porque lo estaba probando. Dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces lo más probable es que Felipe estuviera pensando: ¿y cómo vamos a alimentar a estos? ¿Cómo? No ajusta. Felipe respondió en Juan 6:7: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, era aquel que estaba diciendo: aquí hay ¿cuántas personas? Son 5,000 solo hombres, más su familia. Probablemente haya como de 10 a 20,000 personas. 200 denarios, que un denario era como un trabajo de un día, ¿verdad? No va a ajustar. Entonces Felipe era el analítico, el que estaba calculando. No tenía su fe en el Señor Jesucristo. Pero Dios lo cambió. Dios lo cambió.
La tradición nos dice que Felipe fue usado grandemente en la expansión de la iglesia primitiva y fue uno de los primeros entre los apóstoles en sufrir martirio. De acuerdo con la mayoría de los relatos, él fue llevado a la muerte mediante apedreamiento en Heliópolis, en Frigia, en Asia Menor. Estos hombres dieron su vida, el Señor los cambió de todo lo que eran. Luego tenemos a Natanael, que es también Bartolomé. Y aparece, este hombre, su nombre significa Dios ha dado. Era un estudioso de la Escritura. Felipe fue el que le presentó, que lo llevó a Jesucristo. Felipe también tenía eso, que era alguien que llevaba a las personas a Cristo, era un evangelista. Pero Natanael nos dice que estaba estudiando la Escritura, era alguien que pasaba en las Escrituras. Le dijo Felipe a Natanael en Juan 1:45, le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Entonces, ¿por qué le dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés? Porque Natanael era alguien que había estudiado la palabra de Dios, que había estudiado el Antiguo Testamento y le interesó. Dijo: ¿en serio han hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley? Era un hombre estudioso de la palabra de Dios, pero también tenía prejuicios. Dijo el mismo Natanael, dijo: de Nazaret puede salir algo bueno, cuando le dijeron que era Jesús, hijo de José. Entonces, de Nazaret puede salir algo bueno. Tenía prejuicios acerca del Mesías. Pero Jesús dijo algo muy especial acerca de Natanael. Dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, en Juan 1:47. Entonces, este hombre era un verdadero creyente, era alguien que el Señor le dijo: un verdadero israelita, un verdadero creyente, alguien en el cual no hay engaño, alguien que no es falso. Porque recordemos que los fariseos eran hombres hipócritas, estaban viviendo una vida de mentiras. Pero este hombre, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Las palabras de Jesús, que Jesús le dijo, también esperaríamos que nosotros nos dijeran eso cuando estemos allá en el cielo con Él. Pero de Natanael se dijo al principio, cuando el Señor lo escoge. Y entonces el Señor le dijo a Natanael: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Saben por qué exclamó eso Natanael? Porque él se dio cuenta quién era Jesús. Desde un principio supo que Jesús era Dios mismo, porque él entendió lo que le había dicho. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas en la higuera te vi. Él entendió que solo Dios era el que lo estaba viendo. Y Jesús es Dios. Jesús es Dios y le vio. Y no solo eso, sabía lo que había en su corazón. Eso demuestra la omnisciencia de nuestro Dios. Jesús le dijo: ¿Crees porque te dije te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Natanael creyó y lo siguió. Los escritos de la iglesia primitiva sugieren que ministró en Persia y en la India, y que llevó el evangelio hasta Armenia. No se sabe muy bien cómo murió, pero una tradición dice que fue metido dentro de una bolsa, atado y echado al mar. Otra dice que fue crucificado, pero fue al final martirizado. Entendió el llamado de nuestro Señor. El Señor lo cambió también y dio su vida
pero eran hombres comunes. Luego tenemos a Mateo y Tomás, y sabemos que Mateo era un cobrador de impuestos, alguien despreciado por la sociedad. Recordemos que también era alguien que se había hecho rico tomando de su mismo pueblo, de sus mismos hermanos, robándoles, porque ellos podían tomar, además de los impuestos, ellos podían quedarse con una parte del dinero de sus hermanos, de sus compatriotas. Así que este era un hombre considerado un ladrón, era alguien que no era querido, era alguien que estaba en la misma categoría de las prostitutas, de los asesinos. Era alguien despreciado. En lo espiritual, Mateo era un hombre que tenía como Dios el dinero, y en sus relaciones este hombre era odiado, despreciado, considerado un ladrón, un traidor y un hombre sin Dios. Y ahí estaba Mateo, y el Señor lo llamó, y lo llamó también para este llamado especial de ser un apóstol, alguien, un representante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que al final Dios también lo utilizó a este hombre y no abandonó a su Señor. Dice, Mateo sabía que junto a ese perdón de pecados que él se le había dado, él dio su vida por nuestro Señor Jesucristo. Dice que no hay información sobre cómo murió, fidedigna sobre cómo murió, pero las tradiciones más antiguas indican que fue quemado en la hoguera. Ahora este hombre que encontró el perdón de nuestro Señor Jesucristo, encontró aceptación, no abandonó a su Señor, porque sabía lo que se le había perdonado, sabía que el Señor le había dado aceptación, perdón y un gran privilegio de servirle. Y no importa si hay que morir en la hoguera, él dijo, murió por nuestro Señor Jesucristo. Tomás se le llama el pesimista, aunque algunas veces se le llama como el incrédulo. Tomás se le llama el pesimista porque Tomás siempre miraba las cosas bien mal, o sea, decía, no, aquí, o sea, todo lo miraba malo. Por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando acerca de su partida de este mundo, entonces Jesús les dice en Juan 14, 1 al 6, 14, versículos 4, perdón, del 1 al 6, dice, les dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces viene Tomás y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ahí está Tomás el pesimista, Tomás el que dice, ¿cómo no sabemos, Señor? No sabemos a dónde vas, y cuál es el camino, tampoco lo sabemos. Entonces ven aquí sus características. Y no solo eso, también cuando Jesús iba a ir a ver a su amigo Lázaro, que había muerto cerca de Jerusalén, una ciudad cerca de Jerusalén, pero los fariseos buscaban matar a Jesús, buscaban matarlo. Y entonces, ¿para qué vamos a ir
¿para qué vamos a ir? Les decían los discípulos allá si vamos a morir. Entonces Tomás le dijo, el Señor determinó ir porque iba a resucitar a Lázaro. Y entonces Tomás dijo, bueno, vamos y moramos en Jerusalén. A pesar de eso, era alguien que pesimista, pero también valiente, porque vamos y moramos. Entonces, ese era Tomás, el pesimista, pero también valiente. Y también tenemos a otros, tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo. De Jacobo no se dice mucho, solo se habla sobre su nombre. La escritura no, o sea, la palabra de Dios no registra nada sobre él. Nunca alcanzó algún grado de fama o notoriedad. Entonces, eso habla también de él. No era alguien que buscaba una posición. El mundo tal vez no recordará a Jacobo, hijo de Alfeo, pero sí debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo lo escogió y que sí recibirá una recompensa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pudo escoger no ser alguien notorio, pero el Señor lo escogió y un día le dará una recompensa. Y su nombre estará en las 12 columnas que se narra en Apocalipsis. Tenemos también Simón el Celote. Este es otro Simón el Celote o el cananista. Y los celotes eran extremistas, extremistas en todo sentido. Eran como los fariseos, buscaban la ley, ¿verdad? Eran estrictos en cuanto a la ley, pero de una forma literal. Creían que solo Dios tenía el derecho de gobernar sobre los judíos, y por lo tanto creían que lo que estaban haciendo era la obra de Dios cuando asesinaban a un soldado romano, cuando asesinaban a líderes políticos o cualquiera que se les opusiera. O sea, estos eran asesinos. Y de ese grupo era este Simón. De aquí es donde sale Simón, un revolucionario, alguien que estaba ahí por su nación. Pero Dios lo cambió también. Dice, varias fuentes antiguas dicen que después de la destrucción de Jerusalén, Simón llevó el evangelio al norte y predicó en las Islas Británicas. No hay mucho sobre los registros, pero no hay muchas versiones. Bueno, hay varias versiones, pero no son confiables. Pero se dice que fue asesinado por predicar el evangelio. Y entonces este hombre, que una vez estuvo dispuesto a matar por su nación, fue aquel que entregó su vida, pero no por su nación, sino por Jesucristo y por el evangelio. Y tenemos a Judas, hermano de Jacobo, cuyo nombre significa Jehová guía. Judas no es el Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, Judas Iscariote, sino es Judas, hermano de Jacobo. También se le conoce como Ledeo o Tadeo, y estos eran sobrenombres. Y esos nombres, el nombre Tadeo significa niño de pecho o niño de mamá, y es probablemente que haya sido el menor en la familia y por eso era alguien como mimado por su madre. Leveo significa también algo similar, es niño del corazón. Y eso era este hombre, Jacobo, Judas, hermano de Jacobo. Este hombre realmente era alguien tierno de corazón, probablemente, de un corazón como un niño, alguien suave en su actuar. Y la tradición dice que después de Pentecostés llevó el evangelio al norte, a Edesa, una ciudad real de Mesopotamia, en la región de Turquía. Y hay numerosos relatos antiguos de cómo sanó al rey de Edesa, a un hombre llamado Adgar. Y en el siglo IV, Eusebio, el historiador, dijo que en los archivos de Edesa
habían numerosas referencias a la visita de Tadeo y a la sanidad hecha. Y el símbolo de este apóstol, de Judas, es una cachiporra, o sea, un garrote. ¿Por qué? Porque la tradición dice que a causa de su fe, con ese instrumento fue golpeado hasta morir. Y tenemos a Judas el traidor, que no vamos a hablar de él, pero lo que quiero hacerles ver es que 12 hombres comunes, con muchos problemas de pecado, con diferentes temperamentos, algunos querían sobresalir, otros no, 12 hombres comunes los utilizó el Señor. Porque al final es por gracia, hermanos, no por su capacidad, es por gracia. Y usted podrá decir: yo no tengo la capacidad de poder hacer lo que estos hombres hicieron. No es su capacidad, es lo que el Señor puede hacer en su vida si usted se dispone. Si usted dice: aquí estoy, Señor, heme aquí, heme aquí, Señor, quiero ser tu instrumento, heme aquí, Dios. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, es: ¿está usted dispuesto a ser un instrumento de Dios? Mire el ejemplo de estos hombres. No fueron grandes hombres los que llamó el Señor, no fueron hombres importantes. La provincia de Galilea no era la más importante, era en Jerusalén, en Judea, donde estaban aquellos fariseos estudiosos. Pero estos hombres eran comunes y corrientes, y Dios los utilizó y llevaron el evangelio y trastornaron el mundo. Cambiaron porque Dios los utilizó, porque es por gracia, no por obras, no por capacidad. Es cuando usted dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Soy tu instrumento. ¿Cuántos instrumentos hay aquí? Usted dice: yo no puedo discipular. No se ha puesto, hermano. Tiene el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Es que aún tengo pecado. Estos hombres eran pecadores. Pecadores. El Señor los cambió. Abandonaron su pecado. Dígale: heme aquí, Señor, no puedo con mi pecado, cámbiame, ayúdame a dejarlo. El Señor le va a escuchar si usted se dispone en su corazón. Dice en el versículo 17 al 19, dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano y en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Jesús desciende de donde estaba y dice que se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. En otra parte habla acerca de un monte, o sea, descendió, pero estaba en una región todavía montañosa, y en esa región montañosa muy probablemente había una planicie, una parte plana, y una gran multitud venía a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? En ese momento Jesús era popular, podemos decirlo así, por lo que estaba haciendo, por cómo predicaba, porque predicaba con autoridad, porque predicaba no como los fariseos hipócritas, sino predicaba con la autoridad moral, con la autoridad de que Él era Dios también, Él es Dios.
Y entonces venían a escuchar el mensaje de salvación, mensaje que los llenaba. Y no solo eso, también eran sanados de sus enfermedades. Y también en lo espiritual, el Señor expulsaba a los demonios y eran sanados aquellas personas. Y saben, esto es lo que hacía el Señor: predicaba el evangelio, venían para ser sanados, y algunos eran sanados de espíritus inmundos, salían de ellos. El Señor dijo, cuando Juan el Bautista le preguntó en una ocasión, en Lucas 7:22, le preguntó si él era el Mesías, y el Señor respondió y le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús predicaba el evangelio y sanaba a aquellas personas. No eran sanidades pocas, eran un montón de gente sanadas. Gente que tal vez no tenía un pie, gente que tal vez tenía seca la mano, gente que no tenía alguna extremidad, y el Señor la restauraba. Los fariseos tampoco creyeron en Jesús, y Jesús les dijo en Juan 10:38: aunque no me creáis a mí, creed a las obras, porque para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Vamos a ir a las conclusiones ahora, algunas conclusiones. Jesús nos mostró un estilo de vida que se caracterizaba por la oración. Jesús nos muestra un estilo de vida que se caracteriza por la oración. Esto era vital para Jesús y también es vital para nosotros. Es vital para nuestras vidas que nosotros oremos todos los días, y no oremos 5 minutos, 10 minutos. El Señor le dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar una hora? ¿No habéis podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Por lo menos usted necesita pasar una buena hora con el Señor y meditar en su palabra también, llenarse de la palabra de Dios para ir y enfrentar el mundo cada día. Si usted no ora y usted no lee la palabra de Dios, como les decía, su vida es así. Dedique el tiempo a leer la palabra de Dios y a orar, y pase más de una hora orando, si es posible, si tiene ese tiempo. Y yo creo que lo tiene. Hay tiempo para otras cosas, no va a haber tiempo para la palabra de Dios. Nuestra oración debe estar ligada a la palabra de Dios. No sabremos cómo orar si no meditamos en la palabra de Dios. Son dos cosas que no pueden estar separadas. Jesús utilizó a 12 hombres comunes, no tenían nada especial estos hombres, pero hicieron lo que hicieron por la gracia de Dios. Al final la gloria es para Él. Dios también te quiere usar con tus debilidades. Ahora la pregunta: ¿estás dispuesto a ser un instrumento? Y la pregunta es: ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene el día de hoy? ¿Qué te detiene? Si quieres ser un instrumento, tienes que tomar decisión de decirle: Señor, quiero ser ese instrumento. Y si no tengo el deseo, Señor, ayúdame. Oro a ti para que cambies mi vida, me des ese deseo para ser un instrumento. Quiero retarlos, hermanos. Quiero retarlos a eso. Hay tanta necesidad ahorita. Los pastores no podemos estar discipulando a todos. Los pastores no pueden estar en todo en la iglesia. Hermanos, aquí hay áreas para servir. Y quiero hacerles la invitación a los que no están sirviendo, que se comprometan, pero no como Simón. No sean Simón, sean Pedro. Si se comprometen, sean estables. Hay áreas de servicio.
hay que discipular a personas. Y Dios no está viendo su capacidad, sino realmente le está pidiendo que entregue su corazón a Él y le diga: Señor, úsame. ¿No cree que vale la pena servir a nuestro Rey? ¿No cree que vale la pena servir a nuestro Dios? Usted un día va a morir y va a presentarse delante de Él, ¿y qué le va a decir? No tuve tiempo, Señor. No hay excusa para eso. Quiero animarles, hermanos, retarles a eso. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, y te quiero pedir por esta iglesia y por nosotros, Señor, para que seamos, Señor, para dejarnos guiar por ti, para ser esos hombres que tú quieres que seamos, Señor, pero en humildad, Señor, reconociendo que no es por nada nuestro, sino por tu gracia que hoy estamos aquí, reconociendo, Señor, que tú eres el que obra en nuestras vidas, Señor, pero aquí están nuestras vidas a ti. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Gracias te damos, Señor. Utilízanos, Señor, como utilizaste a estos hombres, Señor, para tu gloria. Amén y amén.